No hubo consejo, no hubo consejo. Pero bueno, también es importante que... Te pasaste. Oye, y también el que se pasó es el profe Uriel Padilla, que nos acompaña en este momento. Ustedes lo están viendo aquí abajito. El profesor Padilla es director de la Escuela de Construcción Civil de la Universidad de Valparaíso y aceptó la invitación a venir al Plan TV para hablar de un tema que todos los porteños sabemos que nos preocupa, ¿no? Que es el deterioro urbano de la ciudad y cómo en ciertos lugares realmente la ciudad amenaza con venirse abajo, ¿no? Con tener catástrofes estructurales que ya hemos tenido, ¿no? Han pasado ya han cobrado vidas. Correcto, correcto. Es un tema que siempre está ahí un fantasma y yo diría que lo más triste es que cuando pasa como que todos nos quedamos mirando y decimos, sí, no hay sorpresa en eso. Profesor Uriel Padilla, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde de viernes. Bienvenido a este espacio. Profe, tiene que prender su micrófono. Esa es una de las frases que va a quedar. Excelente. Profe, bienvenido. Pero me escuchó la... Sí, esa es la tecnología que también nos deja un poquito desclasados. Pero vamos asumiendo los compromisos. Correcto. Gracias, y los desafíos César, también. Boris, por la invitación. Muchas gracias. Un agrado estar conversando en un viernes en la tarde de algo tan provechoso como es el porvenir y el desarrollo de nuestro querido Valparaíso. Correcto. Usted, profe, estuvimos conversando antes del Cerro Toro. Sí, efectivamente. Bueno, efectivamente. Han habido también un par de episodios ahí medio trágicos recientemente, unos incidentes, unos incendios. El tema de los incendios, que si bien es cierto... tal vez los porteños estemos acostumbrados a este tipo de eventos, pero está ocurriendo de manera muy permanente, muy reiterativa, y si bien es cierto uno puede hablar en la simpleza de un incendio más, un incendio menos, pero detrás de eso hay todo un deterioro y una situación de afectación a esa familia que pierde su patrimonio, y se pierde el techo. Perder el techo para una familia tiene una singularidad que a veces no logramos dimensionarlo porque solamente lo vemos como una situación pérdida económica, pero también una situación psicoemocional, psicosocial, psicoemocional. Y eso aquí los porteños, y como yo creo que todos ciudadanos, ahí se las tienen que rascar como pueden, donde pueden, para poder superar esa situación, pero ahí estamos identificando que hay una absoluta orfandad del punto de vista de que las autoridades tampoco hacen una intervención para poder, porque le pueden entregar una mediagua, una vivienda provisoria, ¿ya? Pero esa otra situación es algo compleja, y ahora especialmente César... Lo voy a interrumpir, profe. Sí. Quisiera llevarlo usted mismo hace una descripción muy buena de esta situación. Me gustaría que nos pudiera hablar desde el punto de vista ¿cierto? De su especialidad, de la construcción. ¿Cómo podría ser evaluado o descrito el momento actual de la ciudad? ¿Es una ciudad que está pasando por una crisis desde el punto de vista de sus espacios materiales? ¿Cómo es la descripción que hacen ustedes como especialistas de Valparaíso? En este momento, por supuesto que es así. Antes del fenómeno del 18 de octubre del año pasado y con la agudeza del COVID-19, en algunas reuniones nosotros planteamos que Valparaíso es una ciudad vulnerable, era una ciudad vulnerable, ¿ya? Con toda esta fenomenología de desastre que venían ocurriendo de manera reiterada, persistente y con mayor intensidad de daño. Y después de este fenómeno del 18 de octubre, le correspondió, paradojalmente, emparejar la cancha, porque los fenómenos que venían ocurriendo como desastre antes del 18 de octubre estaban radicados y estaban ocurriendo en la parte alta de Valparaíso, ¿sí? La parte alta, claro. El anfiteatro. Y se estaba salvando o parecía que no le afectaba al centro, el plan de la ciudad. Entonces, en este proceso después del 18, por eso digo, se parece que se emparejó la cancha, porque entonces el deterioro se vino a producir en el plan de la ciudad. No debemos pensar que a lo mejor se enojaron los porteños de la parte alta y vinieron a dejar la escoba acá abajo, no, sino que el fenómeno es de ciudad. Entonces se entró a una etapa de mucha agudeza desde el punto de vista de su habitabilidad, de su paisaje, de su estructura, de su atención a la prevención de los fenómenos
de ocurrencias como lo que acabamos de decir del tema de los incendios, por ejemplo. Justamente yo eso quería tocar ese tema porque ya el 2012 tengo entendido que usted fue el autor en conjunto con otro académico de un informe que indicaba que había cerca de 2.500 viviendas con riesgo de derrumbe en Valparaíso, y tras el derrumbe de calle ahí en Huito. Cerro Villavista, ¿cierto? La escalera Pasteur, dijo que habían más de 1.500 viviendas en esas condiciones en Valparaíso. ¿Por qué esto ocurre acá en Valparaíso? ¿Hay otras ciudades que tengan como esta cantidad de viviendas con estos problemas, o es solamente un fenómeno exclusivo de nuestra ciudad? No, en este caso hay que ser enfático. Valparaíso no es más especial que cualquier otra ciudad de nuestro país, sino que tiene una conformación y una situación que la particulariza del punto de vista de su geomorfología y su habitabilidad, su ocupación del territorio. Y nosotros, como tenemos una normativa que es transversal para todo el territorio, no hace la singularidad del territorio de Valparaíso. ¿Por qué? Porque acá nosotros, tal vez como ciudadanos de la ciudad, porteño, no hemos sabido tal vez singularizar estas particularidades y decirle al señor ministro, a quien sea el intendente, que golpeen la mesa en Santiago y establezcan particularidades en el tema de la Ley General de Urbanismo y Construcción y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, en donde se hace tabla rasa para la continúe, por favor. De todo Chile. O sea, en ese sentido, Valparaíso, junto con esta característica que todos le atribuimos, ¿cierto?, a los porteños de creernos como muy especiales o muy particulares, eso efectivamente en términos del territorio, de la constructibilidad, ¿no?, en la habitabilidad, ¿no? Sí. Efectivamente es así. O sea, Valparaíso requiere ciertas reglas que son particulares para este territorio, ¿no? César, un solo botón de muestra. Las compañías de bomberos, indudablemente que son personas voluntariosas, a rato heroicas, que pertenecen a esta institución, ¿ya? Ellos tienen, y lo han dicho, ellos tienen un gasto en equipamiento que es muy superior al gasto que lo tienen en una ciudad plana, una ciudad que los vehículos no tienen que estar remontando una ladera o un camino que tiene 20, 30, 40 grados de pendiente. Entonces, ahí hay una situación que no se condice con el uso y el manejo de los equipos que ellos tienen. Por lo tanto, ahí el Estado tiene que hacerse cargo de eso. Y eso no hemos sabido, tal vez, digo yo, asumo también como universitario, de que hay que sentarse a conversar las distintas situaciones para poder armar un esquema y representarle a la autoridad desde todas las dimensiones, de forma tal de que no se le deje espacio para que el ministro, quien tenga que decidir este tema de los recursos, no se escape. No, es que allá en el norte, en el sur, tienen tantas necesidades como ustedes. Profe, esa es la dimensión de lo que uno espera del Estado, las reglas del juego, la fiscalización, etcétera. ¿Qué pasa con los ciudadanos, con los porteños? ¿Qué rol tienen en esta ecuación? ¿Hay una cierta desidia también de parte de los porteños? Es una ciudadanía empobrecida, también probablemente no hay recursos para hacer mantención, por ejemplo, de las viviendas. ¿Qué pasa con el rol ciudadano? ¿Cuál es la responsabilidad? Bueno, el rol ciudadano es relevante. Yo creo que, primero, nosotros somos quienes elegimos a las autoridades y tenemos lo que nos merecemos. Nosotros tenemos lo que nos merecemos. Entonces, en ese sentido, nuestros representantes, nuestros legisladores, tal vez no representan lo que realmente conocemos el territorio y necesitamos saberlo de memoria. No solo ir de pasada, sino que recorrer esas quebradas, esa ladera de cerro, esos pasajes, para saber cómo están ubicadas esas viviendas, cómo están instaladas y qué servicios necesitan. Entonces, en ese sentido, la responsabilidad del ciudadano parte por ese lado. Y segundo, en el tema del deterioro de Valparaíso, todos tenemos responsabilidad. Todo, aquí no se puede excusar nadie, ¿ya? Aquí no se puede excusar nadie. Todos tenemos responsabilidad.
porque significa que si llegamos a ese grado de deterioro es porque no queremos a nuestro Valparaíso, solamente lo hacemos de boca, pero no lo queremos, porque si nosotros lo quisiéramos, nosotros no vamos a estar, por muy grande que sea, por muy justificada que sea la protesta, no vamos a estar destrozando la ciudad, que sabemos cuánto cuesta reconstruirla, sabemos que ni siquiera hay recursos para poder mantener los jardines a veces como corresponde. Entonces, ahí hay una situación que nosotros los porteños tenemos que de algún modo valorar lo que tenemos, pensar en las generaciones futuras, y definitivamente, por ejemplo, donde está César sentado en el trole, el único medio en Chile que está funcionando y está entre medio morir saltando con el tema del financiamiento. Entonces, a veces me atrevo a pensar que no nos queremos nosotros y tal vez nuestras complicaciones económicas de cualquier índole se las traspasamos a nuestra ciudad endosándole la culpa de lo que nos pasa. Oiga, que ahí hay un tema que en conciencia como porteños tenemos que revisarnos, porque nosotros podríamos decir, pero que están las autoridades, pero si nosotros tenemos que también ser capaces de colocar en la mesa cuáles son las situaciones que se necesitan y priorizarlas, porque también es otro tema, César y Boris. Tenemos muchos problemas, no hay una billetera sin fondo, pero tenemos que priorizar. Pero ¿será que la prioridad también tiene que ver con el riesgo de vida y muerte, ¿no? Hay riesgos hoy día en Valparaíso que pueden generar pérdida de porteños en catástrofes que ocurran porque está mal construido o porque hay una demolición que no se ejecutó. Nosotros tuvimos acceso esta semana a un informe, ¿no? Boris tiene más información acerca de esto, no me quiero carrilear, ¿no? Pero ¿qué pasa con las demoliciones obligatorias? ¿Se hacen, no se hacen? Hay un negocio también ahí asociado a las demoliciones, Boris. ¿Tenía una...? Claro, porque ese otro tema, porque una cosa es que está efectivamente la ciudad deteriorada y hay viviendas que están en riesgo, pero también hay una regulación al respecto, y en este momento hay 18 decretos de demoliciones de viviendas, y a mí lo que me llama la atención es que de esas 18 hay 17 dentro de una zona de conservación histórica, y dentro de esas 17 hay 2 que más encima son inmuebles de conservación histórica. O sea, aquí hay un abandono real, no solamente, ¿cierto?, de viviendas que uno pueda pensar, como ustedes decían en un principio, que están en la periferia, en los cerros, en la parte alta, quizás, ¿cierto?, que tienen problemas de construcción, sino que son viviendas que están en plena zona patrimonial. Sí, Ori, fíjese que a raíz de lo que usted dice, el artículo 148 de la Ley General de Urbanismo y Construcción establece de que el alcalde, a petición del director de obra, puede emitir, ¿no es cierto?, decretos de demolición. En los siguientes casos, y aquí viene el contrasentido, aquí hay que poner mucha atención a lo conceptual, porque dice, se contempla aquello relativo a obras que no ofrezcan las debidas garantías de salubridad, seguridad o amenacen ruina. Fíjense esos 3 conceptos. Y si uno busca en el diccionario la definición de esos 3 conceptos, el tema de salubridad habla de la buena salud, el estado en que el ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones, es decir, las viviendas tienen que estar bien construidas, confortablemente habilitadas con su aislación térmico-acústica, ¿ya? Y en el tema de la ruina, es sencillo, porque eso significa que no puede caerse o destruirse algo. Ustedes se recuerdan la esquina de Francia con Pedro Montt, donde estaba la cáscara arriba del Levagons, donde ahora está el grandes combinados en el Levagons. Pero ahora se construyó ahí, hace poco se construyó. Esa fachada estuvo mucho tiempo. Está un poco más hacia de esa imagen. Sí, no, pero no tenemos la imagen en directo, ya, ¿no? Pero esa imagen sirve mucho para ilustrar a la audiencia que tengamos. Esa fachada estuvo mucho tiempo expuesta, solamente la fachada, porque ya lo de adentro se había retirado. Entonces, esa es una situación de ruina, y potencialmente en un evento sísmico mayor pudiera haber colapsado y haber fallecido personas. Entonces, no se tomó medida ahí en ese buen tiempo hasta cuando se echó abajo y se construyó.
Lo mismo pasó, ¿se recuerdan? Con las cornisas que cayeron ahí en Independencia con Edward, Sí, que claro. falleció una profesora Correcto. cuando iba transitando. Bueno, si tenemos tanto antiejemplo que no hemos logrado aprender. Pero me quiero detener entonces en el concepto de seguridad. Acuérdense que dije salubridad, seguridad y ruina. Y en seguridad, la definición de seguridad es ser libre, exento de riesgo. Y Valparaíso, en la parte alta hay mucho riesgo. Correcto. Les voy a mostrar, no sé si se catástrofe ahí. alcanzará a ver. Sí, un Espero poquito que no más al se medio. refleje. No importa, alcanza a nuestros ver bien? televidentes son muy indulgentes con nosotros, así que lo van a encontrar muy bueno también, profe. ¿Qué estamos viendo ahí? Lo que Mapa. estamos viendo, esas manchas, son todas las propiedades que en su momento identificamos en el estudio del 2012, que corresponden a ocupaciones informales en las 12 cuencas que identificamos para Valparaíso. ¿Ya? O sea, encima es un territorio que está siendo hoy día habitado, pero de manera irregular, digamos. No llegan los servicios, no hay implementaciones, agua potable. Boris me habló de 1.500 a 2.000 viviendas que en su momento dijimos en la prensa escrita. Claro. Aquí lo que cuantificamos son 4.146 edificaciones en el año 2012 como ocupaciones en zonas de relativo riesgo. 5.000 Entonces, familias porteñas que viven hoy día en lugares donde podría ocurrir Muchas. una catástrofe. Entonces en términos de ese artículo 148 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, entonces se habla de ¿cuántas, Boris? ¿17? ¿Cuántas? 18 decretos, 17 de ellas dentro de zonas de conservación histórica. Ya, y fíjese el dato que yo obtuve. Fue en un periodo del 2002 al 2020, 8 años. Si usted calcula la cantidad de viviendas examinadas por año, son 2,25. César, Boris. 2,25 ¿qué? Viviendas. Que Examinadas se al año. analizaron por año. Ahora, Como 170 días cada casa más o menos. Se Claro, hicieron dos al esto- año. claro, pero aquí tenemos que también ser condescendientes y decir que no es la única labor que realiza esa unidad o esa repartición. No. Pero sí, Sí. en ese principio de revisión, de control, de fiscalización, está comprendido los principios o los principios legales de eficacia y eficiencia. No están haciendo Ahí la pega. ustedes saquen las entonces. conclusiones. Por supuesto. Profe, la última pregunta porque tenemos que ya hacer tenemos que ir a escuchar una música que tenemos Ya, hoy día para vamos, disfrutarla. Ya. ¿Qué pasa para el futuro? En un minuto o en 45 segundos, ¿qué podemos esperar del futuro? ¿Dónde hay que poner los énfasis? ¿Cómo salimos de esta situación? No salimos. ¿Cómo avanzamos hacia alguna solución? Porque yo me quedé pensando 5.000 familias que están ahí en lugares donde hoy día puede pasar algo gravísimo. Sí. ¿Cómo salimos de esto, profe? Cortito, en 30 segundos, por favor. En este caso, lo primero es lo que usted, Boris o César, alguien lo dijo, primero en la vida humana. Eso es lo primero. ¿Ya? Y hoy día estamos en el contexto del COVID-19, por lo tanto hay que protegerse, hay que pasar esta situación tan grave y que es primera vez que la vamos a tener y nosotros en nuestra vida, todos nosotros, Para la de última. generación, no creo en positivo creo que no va a volver a ocurrir, pero tenemos que salir airosos de esta prueba. Y lo segundo es que en la Municipalidad de Valparaíso se creó un equipo muy interesante que trabajó con el Plan Maestro de Incendios. Se armó un equipo, incorporó conocimiento, manejó gestión de riesgos ante desastres, por lo tanto hay ya material, hay recurso humano preparado para poder acometer esto. Entonces el alcalde tiene que empujar esa situación, darle el apoyo que corresponda para que pueda seguir. No se van a poder atender las 4.000 y tantas familias, eso está indudable, pero a lo mejor en un programa, en un plan de trabajo a mediano plazo, pudiera ser que se vayan atendiendo y resolviendo en la medida en que se vayan teniendo también los recursos, porque también hay que ser concreto. Por lo tanto, hay un sello esperanzador, César, Boris, de que Valparaíso, yo dije, pareciera que los porteños no nos queremos, pero basta con que cambiemos el switch y sí, digamos, cuidemos nuestro Valparaíso, lo que nos queda, cuidémoslo, y de algún modo tenemos que salir adelante como en todos los desafíos de desastres que se nos han venido encima. Yo le quería Gracias, agradecer- profe. le quería Para agradecer, eso inventamos profesor. el plan. Para eso inventamos el plan, profe.
Está súper interesante la conversación y seguramente podríamos volver a retomarla en un tiempo más porque lamentablemente nos está pillando ya el tiempo. Profesor, un millón Muchas de gracias, profe. Súper A instructivo lo que lo acaba de decir. Y César, ¿tú quieres hacer una invitación ahora? Sí, está saliendo un QR aquí en la pantalla. Queremos invitarlos a que hagan con sus celulares ahí, abajo. Sí, acá abajito. Y veamos si está la sorpresa ahí que lo estamos esperando. Pero ahora vamos a escuchar música, Boris Culeva. Vamos a ir a escuchar, sí, la cápsula fotosónica de esta semana. Pichiwentru, que quiere decir cabro chico en Mabungun, ¿no? Es la música que vamos a escuchar ahora y que contiene la vertiente funk más personal de Adolfo Painian, músico villalemanino con trayectoria en bandas de la provincia del Marga Marga como Celibatos y Chilean Peppers. El tema que vamos a escuchar se llama Amarse es primordial y es del disco Freire y Villa Alemana. Esta información la mandó Óscar Aspillaga, que escribe estos textos enredados que yo me enredo al leerlos, ¿no? Y las fotos corresponden a un reportaje que publicó huelladigital.cl cuando estábamos en el estallido social, ¿cierto? Las marchas coloridas, ¿no? No van a haber violencia, no van a haber fuego, van a haber porteños sin miedo manifestándose. Profe, muchas gracias. Vamos a la cápsula fotosónica y volvemos a otro invitado.